Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Vivir en Libertad, donde estamos analizando el manual liberal compilado por Antonella Martí con las voces liberales más importantes del planeta. Y para nuestra 10ª cápsula les tengo una gran sorpresa. Nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, con un discurso que fue pronunciado en el año 2019 para la Fundación Internacional para la Libertad, donde hablamos del liberalismo como el enemigo fundamental del fanatismo. Y empieza Mario Vargas Llosa con esta excelente frase: el nacionalismo parte de una ficción. Es un movimiento, y siempre lo ha sido, retrógrado, que cree que en el pasado había un modelo que resucitar, el de una sociedad homogénea donde todos tenían las mismas creencias, las mismas convicciones, las mismas costumbres, adoraban a los mismos dioses y hablaban una lengua común. Nunca fue así, nos dice Mario Vargas Llosa, haciendo por supuesto alusión a lo que nos enseña la historia. Jamás existieron esas sociedades tan profundamente homogéneas que son el modelo de todos los nacionalismos. Lo que existió en ese pasado que añoran los nacionalistas fue la tribu. La tribu no era una comunidad homogénea, sino una comunidad en la que la necesidad había agrupado a personas de diferentes maneras de actuar y creer, incluso de hablar. El individuo entonces no existía, era la tribu, era la masa. El individuo era apenas una parte de la tribu y ello era indispensable para defenderse de un mundo que estaba lleno de peligros, donde no se sabía si el trueno, el rayo, la fiera iban a acabar pronto con la existencia de esa comunidad. Esto que nos cuenta Mario Vargas Llosa, de hecho, es completamente constatable con lo que nos habla el historiador Yuval Noah Harari en su excelente obra bestseller Sapiens. Cuando llega la revolución agraria, el individuo y su vida nómada, que era una vida mucho más dedicada a tener intereses personales y una vida que no estaba condenada a la comunidad, cambia por completo con la revolución agraria, donde lo que importa es la tribu, y empiezan esos dogmatismos a ser bastante útiles para forzar a las poblaciones a trabajar por un bien común, creando en el otro un enemigo que de hecho no existía. Al final surgió la sociedad democrática y surgió en Occidente, a pesar de los vicios de Occidente y no gracias a esos vicios como hemos visto en otros capítulos. El individuo es un producto de la civilización, no de la tribu. El individuo es un producto de la libertad que representó ese progreso en el cual fue naciendo el individuo. Le fueron reconocidos sus derechos y distinto a los demás. Eso fue la democracia y su locomotora fue la doctrina liberal, una doctrina inseparable, por supuesto, de la libertad, del derecho a la diferencia, que fue inyectando a esa sociedad democrática cada vez más derechos que en el pasado ni siquiera se sabía que existían y que hoy en día nos parecen fundamentales. El derecho a elegir la religión o la falta de religión, el derecho a elegir el sexo, el derecho de la mujer a no ser considerada un objeto, como lo es considerada todavía en muchas sociedades de nuestro tiempo. Habla también Mario Vargas Llosa de Karl Popper en su última visita a España en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuando le preguntaron si acaso el mundo no estaba demasiado mal. Y Karl Popper respondió: efectivamente, anda muy mal, pero cada vez que ese pensamiento nos desmoralice y nos paralice, recordemos por favor que a pesar de que el mundo anda mal en este momento, nunca en la larga historia de la humanidad hemos estado mejor. Y eso es precisamente lo que es de reconocer. Es verdad, aunque muchas cosas anden mal, nunca hemos tenido tantas herramientas para combatir aquello que anda mal y mejorar el mundo. Una de las buenas cosas que le ocurren al mundo en nuestros días es la globalización.
Mario nos habla de las fronteras que separan a los países y que los han enemistado tantas veces en el pasado, están desapareciendo con la creación de mercados mundiales y también con el tránsito cada vez más constante, cada vez más numeroso de las distintas sociedades humanas que se conocen, que descubren sus denominadores comunes y que reemplazan los viejos prejuicios y estereotipos por el conocimiento racional. Contra todo eso se subleva el nacionalismo. El nacionalismo nunca desapareció en nuestra historia, una fuente de división, de enemistades, de violencia, que solo es comparable a aquellas que las creencias religiosas han desatado a lo largo de la historia. Nada ha hecho correr tanta sangre, nada ha provocado tantas guerras como el fanatismo religioso y el nacionalismo. Si alguien lo sabe porque lo ha experimentado de una manera trágica, es Europa. Las dos guerras mundiales que dejaron millones de muertos fueron precisamente causadas por nacionalismos absurdos, que vuelve a sacar la cabeza en estos días y que sin ninguna duda la mayor amenaza para el más generoso proyecto democrático en la realización no solo de Europa, sino del mundo entero. El nacionalismo ha provocado bastantes estragos y habla Mario Vargas Llosa de la dictadura de Franco en España y cómo realmente España le dio una gran lección al mundo en los años 70 al salirse de esa lógica. El nacionalismo es fanático, destructor y sanguinario. Nunca desapareció. Es una herencia retrógrada que tenemos del pasado. Hoy vemos el fenómeno de la inmigración en Europa como de millones de personas que vienen a salvarse del hambre, a salvarse de las persecuciones, de la intolerancia, de la barbarie, del salvajismo que viven en sus propios países. Esa presencia llena de pánico a muchos europeos absurdamente y es el combustible de miedo que utilizan los nacionalistas cuando la realidad es que la migración tanto de capitales como de personas, como de bienes y servicios, es lo mejor que nos puede ocurrir como humanidad. Dos personas que comercian entre sí no se matan, no se pelean entre sí. El nacionalismo está montado sobre una ficción de la base, la existencia en el pasado, como hemos dicho, de una sociedad modélica y homogénea. Y de esa mentira derivan muchas otras mentiras, que no se busca la verdad, sino la justificación del nacionalismo actual en nombre del pasado. ¿Qué queda del comunismo? Quedan grupúsculos absolutamente marginales en lugares como Venezuela, que es un país que está en proceso de extinción, o Corea del Norte, una caricatura de país. Hoy en día, en América Latina, por ejemplo, cuando Mario Vargas Llosa era joven, hablaba de la cantidad de dictaduras militares y cómo se han reducido, a pesar de que tenemos gobiernos corruptos, pero cómo realmente ya no estamos en una dinámica de dictaduras militares. Tenemos enemigos que sí conspiran, nos dice Mario, permanentemente para que este mundo, con todo lo avanzado, se degrade. El no tener unas convicciones políticas de tipo religioso, una fe absoluta, es lo que hace al liberalismo el mejor antídoto contra el nacionalismo. Nos dice Mario, si tú crees ser dueño de la verdad, el diálogo con quien no tiene tu verdad y no comparte tu verdad es muy difícil. Creo que esa es la gran revolución liberal que permite esa coexistencia en la diversidad que es la base de la democracia. Un presidente como Donald Trump, que es un populista, un demagogo, creo que deshonra muchísimo la democracia norteamericana, pero Estados Unidos sigue siendo una democracia. En el caso del presidente Trump, nos dice Mario Vargas Llosa, es verdaderamente dramático, porque nunca hubiéramos imaginado que un país como Estados Unidos podía llegar a elegir un presidente que parece un presidente tercermundista en todos los aspectos de la palabra. En realidad, ha sido un presidente que aplicó una política proteccionista, que es la negación misma de todo lo que es el liberalismo, pues ha aparecido como un presidente liberal sin para nada hacerlo. Aquello que es una de las manifestaciones de esa extraordinaria caricatura en la que se ha convertido por culpa de la izquierda la palabra liberal, liberalismo o neoliberal. Para devolverle a las palabras una autenticidad que tanto necesitan, dice Mario, no podemos vivir dentro de un mundo con un lenguaje completamente pervertido y degradado por el prejuicio ideológico. El liberalismo es, en política, la defensa de la democracia. En economía, la defensa de una economía abierta. En política, consideramos que la democracia es mejor y más eficiente en la medida en que un Estado es más pequeño y se garanticen los derechos de la minoría más pequeña que existe, que es el individuo.
No queremos, dice Vargas Llosa, como los anarquistas, que el Estado desaparezca. Por el contrario, estamos convencidos de que el Estado tiene una función importantísima que cumplir, pero pensamos que la sociedad civil hace mejor muchas cosas que el Estado y que éste, en lugar de participar en la vida productiva o económica, debe permitir que la sociedad civil sea la que se encargue de crear riqueza y de crear empleo y de establecer, sí, unas reglas de juego que permitan esa libre competencia. El liberalismo cree que la libertad es unívoca, que la libertad es una sola y que el camino de la civilización es una libertad que simultáneamente avanza en los campos políticos, económicos, sociales, culturales, sexuales, etcétera. El liberalismo está reñido con toda forma de autoritarismo y con toda forma de totalitarismo. Los liberales nos entendemos porque tenemos unos denominadores comunes sobre ciertas cosas y discutimos y discrepamos entre nosotros precisamente porque creemos en la libertad y estamos seguros de que nadie siempre tiene la razón. Todos estamos expuestos al error porque es muy importante que la libertad presida todas las actividades de las instituciones y de sus ciudadanos. Los liberales son por eso los verdaderos revolucionarios. Las ideas liberales son las que están en condiciones de acelerar la transformación de un país pobre en un país próspero, de un país atrasado en uno que esté a la vanguardia de la modernidad. Depende enteramente de nosotros. Este es el fantástico discurso de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en el Manual Liberal. Yo soy Gloria Álvarez para el Centro Ricardo Salinas Pliego. Nos vemos en una próxima cápsula de Vivir en Libertad.